Hola, californiana, ¿cómo estás? Bienvenida a Venezuela del Norte. Oye, ¿cómo estás, Francisco? Eres muy sabio, ¿eh? Te escucho y ahorita no tengo nada de sueño. Fíjate que tengo mix sentimientos. Por ejemplo, Porfirio Díaz. Yo creo que Porfirio Díaz fue uno de los grandes presidentes de México. No en cuestión de, ¿cómo se dice? No vas a encontrar siempre esa humanidad en un presidente porque son líderes. Si nos vemos a Japón, mira, Japón sacrificó a su gente por décadas que era necesario para que ellos pudieran ser lo que es China ahora y competir con Estados Unidos, porque están a un paso a llegar a ser la gran potencia, ¿no? Por eso es que Estados Unidos está metiendo mucha presión para que ellos no salgan adelante. Bueno, primero dijiste Japón y luego China, son dos No, países me digo distintos. China, me refiero a China, no Japón. Japón no. Estoy refiriendo a Ajá, China. China ok. es una potencia, ¿no? O todavía no pasa a Estados Unidos o está igual que Estados Voy Unidos, a, pero para eso se está voy a hablar trabajando. un poquito, voy a hablar un poquito de las dos cuestiones porque me parece interesante. Porfirio Díaz surge precisamente, él va contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada que sucedió a Benito Juárez en la presidencia de la República con la idea de la no reelección. Porfirio Díaz era un héroe de la batalla de Puebla, era héroe nacional en ese momento. Eh, cuando gana, la elección contra Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, sí, voy a tocar lo de China, pero quiero primero hablar de este señor de Porfirio Díaz. Cuando gana la elección, Porfirio Díaz, como el mandato en ese momento era de 4 años y no podían ser reelecciones seguidas, pone a su cuñado como presidente de la República, pero gobernaba realmente él. Luego se reelige y vuelve a ser presidente. Y ya, pues él cambia las leyes para volverse a reelegir hasta 1910. De 1880 y tantos a 1910, 1911. Bueno, esto lo hace Porfirio Díaz. Durante su gobierno, bien es cierto que se mantuvieron las leyes de reforma promulgadas por Juárez, que eran muy importantes para que se creara el capitalismo mexicano, porque México no tenía una sociedad capitalista, lo que tenía era, en el siglo XIX, México era un país muy atrasado, campesino, sin industria. ¿Por qué? Porque las tierras le pertenecían a la iglesia y a los pueblos. Al liberalizar las propiedades de la iglesia, al nacionalizarlas, lo que hace el gobierno y lo que hace la constitución fue crear las bases, para sentar las bases de la propiedad privada. Pero la propiedad privada se instituye de tal forma que los capitales estaban en muy pocas manos. Entonces, por ejemplo, los Krill, no sé si les suena el nombre de Santiago Krill Miranda, los Krill tenían 380,000 kilómetros cuadrados como propiedad privada. Es mucho más que Alemania. Y había así latifundios en todo el país porque había muy pocos ricos. Una sociedad muy rica, pero muy pequeña, que eran los que realmente tenían la posibilidad de votar. México tenía 10 millones de habitantes. Solamente 100,000 podían votar y los otros 9,900,000 no tenían ni voz ni voto. En las empresas se instituyeron las tiendas de raya, es decir, el trabajador ganaba su salario y se lo tenía que gastar directamente en la empresa donde trabajaba. No había ningún tipo de libertad. Había hacendados que hacían las veces también de los capataces, utilizaban métodos de tortura, latigazos, castigos diversos. El gobierno de Díaz no trajo ninguna mejora para el pueblo de México. Ni una. Lo que hacía era que todo el mundo muriera. Y ni tú ni yo, porque tú te fuiste a Estados Unidos, ni tu familia, si hubiera seguido ese sistema, jamás hubiera tenido ninguna oportunidad de hacer nada. Bueno, Porque era un sistema rampante, ladrón, saqueador, porque además todas esas empresas, las compañías petroleras le pertenecían a los ingleses. correcto. Las compañías extractivistas de minas le pertenecían a los franceses. Las compañías, todas las compañías les pertenecían a los estadounidenses. Todo era de otros, no era nuestro. Por eso tenían ferrocarriles, porque el ferrocarril servía para sacar la riqueza del país y llevársela a Estados Unidos.
Pero no lo ves como que todo fue propósito. Por supuesto que tenían que haber ferrocarriles. No tuvo ningún propósito. Lo que logró una mejoría en nuestro país fue que finalmente nos organizamos y lo sacamos a patadas. Porfirio Díaz fue un dictador, un asesino, y perdió su calidad de héroe de la patria. Fíjate que eso fue lo que pasó. Le sugiero, sobre todo a los mexicanos que viven en Estados Unidos, que conozcan bien la historia, porque les mienten mucho. Bueno, yo te he visto, mucho juntarte con gente que no tiene conocimiento de historia. Bueno, como el señor Martes de Dios, es gente muy, muy pedestre. Sí, Francisco, pero mi conocimiento no viene de TikTok. No viene de TikTok. ¿Tú conoces a José Yves de Limantur? Ese nombre creo que no lo he escuchado, tendría que verle la cara, pero era el sucesor que se propuso Porfirio Díaz para que fuera presidente de México una vez que él dejara la presidencia. Bueno, pero era parte de un grupo que se llamaba Los Científicos y tenían una posición completamente conservadora. Okay. Todo lo que te acabo de decir lo puedes investigar. ¿Vale? Porfirio Díaz fue un traidor, un asesino, un genocida y un opresor. Nada tiene de bueno Porfirio Díaz. Eso es la derecha inventando mentiras. Eso es. La Revolución Mexicana, donde Emiliano Zapata nació, expropia las tierras, las vuelve comunales, y donde proclama el reparto agrario, donde dijeron, la tierra es de quien las trabaja con sus propias manos. Sufragio efectivo, no reelección de Madero. La jornada laboral de 8 horas. El sistema de salud. El sistema educativo. Los hermanos Flores Magón. El general Felipe Ángeles. Francisco Villa de la División del Norte. Todos ellos crearon el mix necesario para construir un país con la base de un sistema capitalista también creado por los liberales de Juárez. El desarrollo estabilizador no sucedió por Díaz. Sucedió porque en 1917 tuvimos la primera constitución social del mundo. México sí fue innovador. Fue el primer país que tuvo una constitución social. Y se creó esa constitución y a partir de ahí Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, expropió la industria eléctrica, construyó el Instituto Politécnico Nacional, se construyó la universidad, la ciudad universitaria, se crearon las industrias, se tuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, condiciones que hicieron que los mexicanos tuviéramos hoy el segundo país más industrializado de América Latina. Y aún así somos pobres. Porque esas estructuras de dominación no se borran. Porque Santiago Krill todavía forma parte de la élite política y sigue teniendo propiedades gigantescas. Porque el capital tiene historia. Porque no se mueve. Los ricos se mantienen ahí. Dice Luciano, pobres y sin copas del mundo. ¿Mm? Así es. Israel no vive porque no existe. Eso es. Aquí no nos gusta ningún sionista de mierda. Excelente, Francisco. Felicitarte. Y para más información, miren, ese sionista está compartiendo live como loco. Para más información, les sugiero ir a leer, por ejemplo, La Revolución Interrumpida, que es un libro de un argentino mexicano que se llamaba Adolfo Guigui. Muy buen libro, recomendable. Y lo puedes encontrar en PDF californiana.